tanto en educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación media, educación superior, todo. Pusimos acordamos más bien que toda la información entregada la fuéramos signando por los responsables estatal y federal, de tal manera que fuera la misma información, para que, es que acá tenemos otros datos, ¿no? Entonces, que firmado por subsecretario de Educación Básica, el de aquí y el de allá, y así se concilió todo. Luego, ustedes conocían de la narrativa discursiva de que no había dinero para pagarles a los maestros porque alguien se robaba el dinero. Entonces yo solicité a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría específicamente para educación, para evitar malos entendidos o que se construya un discurso a partir de supuestos o con mala fe. Entonces, en el ciclo pasado, el ciclo que terminó, se llegó al 97%, en cuanto inicia el ciclo escolar se concluye, falta 3%, eso termina en una semana cuando mucho, y se cierra. Primer estado del país auditado en su nómina educativa, no hay ningún otro. Entonces ha sido un proceso casi que nos ha llevado un año de trabajo, porque ustedes saben que esto empezó en noviembre del año pasado, cuando yo formalmente anuncié que me salía del convenio. Ahora se instaló la semana pasada el grupo de trabajo ya de las distintas áreas para empezar la redacción del nuevo convenio, del nuevo arreglo, que debe de quedar resuelto muy pronto. Ese convenio debe llevar pues todo lo que queremos que se cumpla para que no volvamos a caer en la misma circunstancia que ya todos conocemos, llevamos casi 28 años en esa circunstancia. Y algo muy importante que tiene que cuidarse es que el presupuesto de egresos de la Federación, que empieza su discusión a partir del 8 de septiembre, ya lleve la previsión necesaria para atender ese faltante. El faltante es ya revisado cada detalle, deben de ser unos 5.700 millones de pesos. Bueno, eso está en marcha. Mientras eso concluye, lo que se ha acordado es que haya un acompañamiento del gobierno federal para cerrar el año. El propósito es que no dejemos de pagarle a los maestros para que no abandonen sus tareas. El presidente ha sido muy enfático de que no se permitirán aviadores y que ayer les dijo en Huetamo, tampoco se acepta la semana de martes a jueves, porque trae la información clara pues de cómo están las cosas. Eso es bueno, muy bueno, porque si algo ha lastimado la educación de nuestras niñas y niños es el abandono de las aulas por circunstancias ya conocidas para no repetirlas. Entonces, creo que fue una buena gira. Yo pude explicarle al presidente a detalle lo que hemos hecho en materia educativa, lo que se ha hecho y lo que se ha hecho en materia de salud, que era el tema de la gira, porque contrario a lo que pudiese esperarse, hoy puedo decirles con satisfacción además que la red de centros de salud y hospitales del gobierno del Estado está en las mejores condiciones, todo dignificado, ordenado, modernizado, equipado, tecnificado, y bueno, solo traemos un déficit, un problema de déficit de doctores, es decir, de personal médico, que se supone en el acuerdo que hablemos de establecer en los próximos meses, eso debe de resolverse. Por un lado, el faltante de personal médico y por el otro lado, regularizar los que están en calidad de contrato o eventuales que tienen, digamos, incertidumbre laboral, se va a resolver con los ajustes que están haciendo a través del nuevo, la nueva dependencia que es el Instituto de Salud para el Bienestar, para ordenar los servicios de salud. Bueno. Dicho esto, con relación a la gira, paso al tema que hoy queremos platicarle, que es el tema del campo. Como ustedes saben, por muchos años el sector productivo agroalimentario
ha sido uno de nuestros principales soportes. En tiempos de crisis mayúscula, cuando se cayó el turismo, cuando hubo alguna caída en las remesas, que es la otra fuente de ingresos, el campo se mantuvo, y no solamente se mantuvo, sino que creció. Hoy Michoacán sigue siendo por 12º año consecutivo, 11º, sí, ¿verdad? 11. El primer 10º año consecutivo, el primer lugar en el valor de la producción. Y ahí nos quedamos cortos en la cifra de los 85,000 millones de pesos porque solamente de berries las divisas que ingresan rebasan los 2,000 millones de pesos y de aguacate ronda los 4,000. Entonces, esa es una cifra, digamos, que todavía se puede ajustar a la alza sin ningún riesgo. Ustedes están viendo en la pantalla lo que refiere también que tenemos pues más de 1 millón de hectáreas cultivadas, que es una superficie muy grande y con una gama, con un mosaico de 117 cultivos. Desde luego, aquí los que destacan pues son el aguacate y berries, y un dato que es importante que le pongamos atención es la aportación al Producto Interno Bruto del Estado, porque a pesar de todo lo que hemos ganado terreno en el mundo, en el comercio del producto, de todos modos la aportación al Producto Interno Bruto sigue siendo bajo, comparado con otros, digamos, del sector secundario, terciario, sigue siendo bajo, comparado con todo lo que significa. ¿Qué nos dice eso? Que hay una gran área de oportunidad para seguir generando oportunidades en el sector agroalimentario, principalmente con el tema del valor agregado. Si nosotros no exportáramos aguacate y todo lo convirtiéramos en aceites o en productos de belleza o en productos alimenticios, pero ya procesados, la cosa cambiaría, porque entonces generan empleos estables, permanentes, con seguridad social, no como ahora que pues viene el corte y son jornales, y lo que más logra mantenerse pues es el empaque. Pero la otra fase que tenemos que nosotros empujar es que vayamos hacia el valor agregado, hacia la industria, para poder ser más competitivos y con ello generar más oportunidades para el mercado. Por ejemplo, somos el primer lugar nacional en producción de lenteja, pero es un lío luego porque más o menos se estabiliza cuando el gobierno les compra la lenteja. Pero si el gobierno no tiene dinero, no hay ese programa, entran en crisis los lentejeros, como andan ahorita ya muchos de ellos. ¿Qué debería estarse haciendo? Pues productos de la lenteja, que se pueden hacer muchos, pero siempre queremos vender en grano. Y lo más que llegamos es a tener ahí una beneficiadora para meterla en costales, pero tendría que avanzar hacia su procesado. Por citar solamente a manera de ejemplo. Y de las cosas que yo quisiera destacar, un par de ellas nada más, las demás se las dejo al compañero Rubén, secretario de Desarrollo Agroalimentario, es que somos el Estado líder también, y eso es muy importante, en el tema de sanidad e inocuidad agroalimentaria, que es lo que nos ha permitido ir a los mercados internacionales, europeos, norteamericanos, porque los productos son sanos, son productos, por un lado, que vamos avanzando hacia la inocuidad, y por el otro lado, que están libres de plagas. Cualquier indicio de una plaga, ya te cierran la frontera y no te compran nada, como ha pasado con algunos cultivos que no hemos podido llegar al nivel de declararlos libres de alguna plaga, como es el caso de la guayaba, que sería una gran oportunidad también para
los productores del estado. Somos el primer lugar en productores de guayaba, pero hace falta que le demos otro empujón. Junto con ello, el otro tema que quiero destacar es el programa de agricultura sustentable. Sí es una urgencia y emergencia que transitemos hacia la agricultura sustentable, porque no solamente es atender o cuidar el presente y el futuro nuestro, sino por la propia viabilidad en el mercado tenemos que cuidar la sustentabilidad, porque al rato no va a ser la inocuidad o la sanidad, sino va a ser el medio ambiente, y eso va a ser más complicado todavía por evidentemente nos están observando qué está pasando con el cultivo, sobre todo del aguacate, que ha sustituido grandes superficies de bosque para convertirlos en huertas de aguacate. Por cierto, muchas de ellas aún irregulares, que sigo yo haciendo la convocatoria para que se regularicen, porque no pueden seguir produciendo, y una condición, un requisito para poder exportar y para estar en los programas debiera ser que estén regulares. La mayoría de los programas que aplican, sus reglas establecen que si, por ejemplo, una escuela simplemente, cuando estaba el programa de escuelas al 100, si la escuela no tenía resuelto la posesión del terreno, pues no podía entrar al programa. Entonces, aquí para empezar, que puedan exportar, y además deben de estar regulares. Eso lo vamos a trabajar con la PEAM y las organizaciones para que poco a poco se vayan regularizando y podamos tener el control de la superficie plantada por aguacate, porque hoy no la tenemos. Cada quien anda sembrando, plantando, como Dios le da a entender. El otro que va ganando mucha fuerza es el mezcal, que si le apuramos pronto nos podemos convertir en el líder. Son cientos de marcas ya en el mercado y una buena parte de ellas ya certificada también. El proceso no ha sido fácil, pero se está avanzando para posicionar el mezcal michoacano en el ánimo o el gusto de los consumidores de esta bebida que pues ha cobrado mucha fuerza en los últimos años. Pues ya, ¿alguna duda que tengan? Para pasarle a Rubén sobre el tema. De hecho son dos, una sobre el tema y otra sobre el tema educativo, gobernador, porque generalmente 72 horas antes de la quincena la gente obviamente salía, marchaba, exigía, pero ya estamos a 5 de julio y la gente no da agosto. Y la gente no da luz, o sea, ni por el tema de Tabasco, que no hay, sí están de vacaciones, pero de todos modos marchan. Esto significa dos cosas, que ya hay un acuerdo o ya se les pagó la quincena, gobernador. Entonces, ¿en qué acuerdos, en qué sintonía ya va a estar la gente? Porque es raro que no esté en las calles, esa es una. Y número dos, a mí me llama la atención, ¿qué pasó a propósito del tema del campo con todas estas huertas en este periodo negro de los malosos en Michoacán, que fueron despojadas de sus propietarios? Estamos hablando del 2009, 2010 al 2014, que fueron despojadas. ¿Qué sucedió con esas huertas? ¿Fueron recuperadas para sus dueños? O sea, ¿qué pasó? Y si hay algún dato de en qué condiciones quedaron esas huertas que fueron despojadas a sus propietarios, gobernador. Bueno, muchas sí se recuperaron. Recordarás que en el movimiento que hubo de
las llamadas autodefensas, muchas huertas se regresaron de aguacate, de limón, otras no, y la razón fue asesinaron a los propietarios y en algunos casos los obligaron a que fueran ante el notario público y hicieran el traslado de dominio. Entonces, esas, pues, ¿cómo le haces? Ya se quedaron en manos de los delincuentes, excepto que algunos que no conozco yo algún caso, se animen y denuncien que era de ahí, se las quitaron, porque debe haber antecedentes, ¿no? Pero todavía muchas quedaron en esa circunstancia y que todavía se siguen peleando. Recordarán, hace algunos meses, ya casi un año, privaron de la vida a un número ahí importante de trabajadores cerca de Santa Clara del Cobre. Bueno, huertas como esa siguen en disputa, que por eso la importancia de iniciar este proceso de regularización para que aquellos donde no aparezcan los dueños, el gobierno tome las medidas correspondientes y las otras pues se regularicen, que es el propósito de esta ruta. Y no se moviliza la gente, pues no lo sé. Ahí sí no tengo yo datos, yo solamente puedo decir que hemos estado pagándoles puntualmente sus quincenas. Alguna otra razón la desconozco. Rubén, porque nomás para terminar, algún dato que me haya faltado, ahorita le seguimos. Gracias, gobernador. Gracias, buenos días. Con su permiso, señor gobernador. Solamente si me pones la segunda lámina, por favor, quiero abordar esta. Como ha sido su instrucción, señor gobernador, desde inicio de año hicimos un proceso de negociación con la Federación, con quien hemos tenido un gran acercamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de la República. Convenimos con la Federación 4 programas que son fundamentales para el sector agropecuario de nuestro estado. El primero de ellos, como ya lo refería el gobernador, el programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Llevamos más de 25 campañas en diferentes ámbitos, en la agricultura, en la ganadería y en la acuacultura. También convenimos recursos para tecnificar y equipar unidades de producción. Estamos incorporando ahí un poco más de 113 millones de pesos. En sanidades es una inversión impresionante porque además de lo que invierten en recursos públicos, 145 millones, la aportación de los productores rebasa los 300 millones de pesos anualmente. El tercer componente que también fue acordado con la Federación es un componente muy particular de desarrollo rural orientado a los municipios de mayor marginación. Y tenemos 14 municipios en Michoacán, básicamente la Tierra Caliente, la región oriente del estado y la Sierra Costa. Entonces ahí también estamos invirtiendo de manera conjunta 114 millones de pesos. Y además un programa también muy sensible de carácter social, muy importante, el programa de atención a contingencias climatológicas. Los efectos del cambio climático, todo lo que tiene que ver con lluvias, heladas, granizadas, todos estos fenómenos agroclimáticos tienen una cobertura especial para la agricultura de Michoacán. Como ha sido política del gobernador cubrir a los pequeños productores, estamos nosotros en este ejercicio 2019 coberturando un poco más de 700,000 hectáreas. Sí disminuimos un poco respecto al año anterior por un ajuste presupuestal, sin embargo estamos dándole cobertura a todas las regiones que tienen un mayor riesgo de siniestralidad en sus actividades agrícolas. Entonces, de manera particular, estos programas que convenimos con la Federación, los recursos del gobierno federal prácticamente ya han sido radicados. Solamente nos falta un componente de desarrollo rural, pero ya han radicado todos los recursos que corresponde a la aportación federal. A partir de estas semanas estamos entregando ya los recursos a los beneficiarios.
Hace un par de semanas se entregó el señor gobernador un poco más de 100 millones de pesos a los organismos de sanidades y bueno, pues está haciendo una operación muy interesante en el sector agropecuario. Y un programa también, como ya lo ha referido el ingeniero Silvano, el programa de agricultura sustentable, que ha sido también muy importante para cambiar el modelo de agricultura que tenemos en Michoacán. Y finalmente quisiera referirme a una lámina más, por favor. Adelante. Adelante. La que sigue. Este programa de infraestructura básica agropecuaria también es un programa muy importante que tiene la Secretaría, que tiene un gran impacto en términos sociales. Estamos beneficiando a más de 23,000 productores, 77 municipios del estado es con quien hemos venido operando obra agropecuaria, básicamente caminos a cosechas, caminos rurales para transitar con los insumos y por supuesto con las cosechas. Y se ha hecho también un trabajo muy interesante en esta temporada de lluvias para limpiar caminos, para desasolvar canales y drenes, de tal manera que con esta infraestructura que tenemos, con toda la maquinaria, tenemos más de 250 máquinas operando en el estado y pues estamos trabajando para evitar inundaciones en áreas agrícolas. Solamente hasta este momento hemos tenido el reporte de la región de Jiquilpan por la tromba que ocurrió hace unas semanas. Sin embargo, en el área agrícola estamos trabajando, hay realmente una afectación menor. Habíamos estimado 200 hectáreas inundadas, pero ya en la revisión final que hicimos con las autoridades, con el presidente municipal y con el ejido, teníamos prácticamente 50 hectáreas afectadas. Y en la zona del Bajío, pues se ha trabajado de manera preventiva, limpiando los drenes y canales, y hasta este momento no tenemos reporte de afectaciones por alguna inundación, sino más bien lo que hemos tenido reporte ya de algunas afectaciones por sequía. Pero en general la infraestructura que tenemos en la Secretaría nos está permitiendo atender a los municipios en esta parte de caminos a cosecha, limpia de drenes y canales. Eso sería cuanto, gobernador. Muchas gracias. Gracias Rubén. Organícense, ¿no? Hablaba del acompañamiento acordado con el presidente. El día de ayer lo planteé esta gira y efectivamente por enésima ocasión está la voluntad del presidente para sacar adelante el tema de la federalización de los servicios educativos. Pero mi duda es si el día de ayer usted ya acordó el mecanismo o acordaron lineamientos para concretar este acompañamiento, ingeniero, sobre todo. Gracias. El Estado ya estará entrando en esta etapa crítica de la falta de recursos. Eso por un lado. Ay, pinche Pacheco, parece el secretario de Finanzas. Soy su asesor. Y por el otro, ante esta paradoja, son 11 años que usted dice que, bueno, Michoacán liderea el tema de la producción agrícola, pero la paradoja ahí está, o sea, un campo pobre, un campo rico, pero un campesinado pobre, ingeniero. ¿Qué medidas inmediatas, sobre todo que faltan 2 años para que concluya su administración, para solucionar este problema? En el primero, seguramente esta semana, tendremos nuevamente alguna reunión con Hacienda para, en base ya a lo que se defina con toda la información que se ha proporcionado, tengamos la definición, digamos, del acompañamiento para que no se nos quede o no tengamos dificultades con el cumplimiento de los pagos de las quincenas a las maestras y maestros. Lo que hemos coincidido con el secretario de Educación Pública Federal, el de Hacienda y desde luego con el presidente, es que en este proceso y esta ruta que se ha trazado para una solución de fondo, una solución estructural o la solución a un problema estructural, no podemos descuidar y que por un asunto de no pago de una quincena o 2 quincenas, pues se descompongan las cosas con todas las implicaciones que luego tiene. Al final del día, y yo se los he dicho a ustedes, tenemos que reconocer que cualquiera que haya sido la circunstancia,
el compromiso de pagar los salarios está del lado del gobierno. Entonces, esta semana tendremos la reunión seguramente, la definición con Hacienda, pero lo que sí te puedo decir es que no vamos a dejar de pagar las quincenas. Luego, en el caso de esta paradoja, por un lado, el volumen de recursos que se generan o de productos que se generan y los ingresos que llegan al Estado, que efectivamente se siguen concentrando en buena medida en un sector poblacional pequeño, que es sin duda el reto mayúsculo para una política de desarrollo rural, poder incorporar a quienes se han ido rezagando o han estado siempre rezagados por la ubicación geográfica. Va a ser difícil que los productores de Churumuco o de la otra parte de la Tierra Caliente puedan dar ese paso si no generamos las condiciones para ello. Un factor limitante es el agua y la calidad de los suelos. Pero bueno, aún en el Valle de Apatzingán vemos el volumen de producción de limón, pues nos encontramos con un sector muy amplio que sigue siendo los cortadores o los que limpian las huertas en condiciones muy precarias, sin seguridad social, trabajos muy rudos, que si bien en la temporada pueden tener algún ingreso, digamos, digno, pues es temporal y no modifica mucho sus circunstancias por la condición socioeconómica en la que están, la incertidumbre laboral, la precariedad del empleo, etcétera, etcétera. Y desde luego el sector que se encuentra, digamos, en el nivel de autoconsumo, que sigue produciendo para el autoconsumo, que sigue teniendo algún, digamos, patrimonio ganadero, pero muy poco. Ese sigue siendo el gran reto. Por eso muchos de los programas que están aquí, que hacía referencia a Rubén, están encaminados hacia esos sectores. No se ha podido en el país encontrar una fórmula para cambiar esa circunstancia de este sector de productores. Hay que recordar, yo creo que el programa PESA, ¿cuánto duró? Porque ese empezó en el 2000. Entonces, programas 15 años, PESA, que era un programa dirigido a los más chiquitos y más pobres. Bueno, pues duró 15 años y de todos modos ese sector no lo puede sacar, no ha podido sacar, porque por la superficie de la parcela que tiene, la calidad de la tierra, si es de temporal o tiene posibilidades de agua, que no siempre es así. Entonces, esa es, digamos, una asignatura pendiente, porque si ves en el caso de los exitosos, pues fundamentalmente lo que ayudamos es en la sanidad. El resto lo han resuelto ellos por su cuenta, por la misma posibilidad, digamos, o potencial que tiene el sistema producto del que se trate. Que creo que a pesar de que haya inversión y muchos programas, hay un sector que lo vamos a tener que seguir acompañando porque no le va a dar, sobre todo aquellos que se dedican a producir granos básicos, maíz, que no da para el cambio. Ahora, en zonas en donde se sigue trabajando para producir maíz y no es apta la tierra para ello. Entonces es mucho el esfuerzo que hacen, incluso gastan más en la producción, que se acaba haciendo ya una cosa de costumbre, que lo que cosechan. Esa es la realidad. Hoy una tonelada de fertilizante, ¿cuánto vale? 6,000, ¿no? 6,000 pesos. ¿Cuánto vale la tonelada de maíz? 3,800, 4,000 pesos. Si se les paga bien, vale 4,000 pesos la tonelada de maíz. Hay zonas del estado muy pobres donde son 800 kilogramos por hectárea de maíz, porque el maíz. Y sí, con la mano en la cintura se puede consumir una tonelada de fertilizante.
Entonces, esos casos se tienen que modificar, se tienen que mapear y hablar con ellos, a ver, esto no puede continuar. O tierras tan ricas aquí en el Valle Morelia Álvaro Obregón, donde son tierras de primera, pero ya los ejidatarios son personas mayores, de muy avanzada edad, y se resisten a cambiar, y entonces siguen sembrando maíz, cuando en esas tierras podrías tener otros cultivos rentables, suficientes para cambiar, pero también hay mucho arraigo hacia formas de cultivar, hacia formas de vivir, y mucho temor al cambio, porque al cabo siembras maíz, con eso te mantienes, ¿no? Es una especie de arraigo o de apego a prácticas por seguridad o por temor al cambio, pero sigue siendo un gran reto, amigo. Sí, gobernador, yo quisiera preguntarle en torno al acompañamiento que ofrecerá el gobierno federal para el pago de la nómina magisterial. ¿Ya empezó ese acompañamiento? ¿Cuántos recursos tienen o tienen los recursos suficientes? ¿Hasta qué mes? También había dicho usted que en septiembre bueno, se empieza a ver el asunto del presupuesto. ¿Ya habrá alguna definición en cuanto a las cantidades? Ya está. ¿Sí? Y sobre todo que si no hay incertidumbre todavía, en el sentido de que pues a veces la Hacienda no da lo que está solicitando, ¿cuánto tiene que aportar el gobierno del Estado si lo ponen aprietos incluso para el manejo de otros programas, ¿no? Es un esfuerzo conjunto. La cifra que he compartido con ustedes en muchas ocasiones es que cada año, por lo menos desde el año 2013-14 que tengo presente en mi memoria, son en promedio 3,000 millones de pesos, en condiciones normales, digamos, 3,000 millones para cerrar el año. Consciente yo de la circunstancia en la que estamos, también tomé medidas. Entonces se tomaron todas las medidas para disminuir el gasto, para invertir o gastar solo lo estrictamente necesario. El caso que ilustra pues es el campo. Cada año le dejábamos una cantidad mayor de recursos. Este año está funcionando literalmente con lo mínimo, con las concurrencias. Obras públicas, no hemos hecho este año literalmente ninguna obra, y así podría yo señalarles muchos ejemplos en donde nos quedamos solamente con la operación básica. ¿Para qué? Para tener, digamos, margen en un escenario complejo y no dejar de pagar. Pero con toda la información que hemos dado, el presidente está claro. Y lo veo yo, no quisiera decir contento, pero lo veo tranquilo, en el sentido de que todo lo que habían dicho, de que se malversaba el recurso, de que se usaba para otras cosas, él mismo lo decía en sus discursos, es que luego muchos estados usan el dinero en otras cosas. Bueno, aquí les hemos dado la certeza de que no es así, de que si falta recurso es porque de origen no se cumplió el convenio que se firmó con la Federación y se fue generando este déficit histórico, incluyendo que todas las plazas que se fueron desocupando por falta del maestro, porque falleció, porque se fue para Estados Unidos, pues, todas esas plazas que no son menos, toda esa economía, digamos, entre comillas, pues se fue quedando ahí. Si yo hiciera ese recuento, estamos hablando de más de 6,000 millones de pesos. Bueno, ni siquiera ese lo exigimos o lo recuperamos, se quedó en la Bolsa General de Educación, pero lo tienen ellos, lo tiene la Federación. Entonces ha quedado perfectamente claro de que es un tema que no está en manos o que no depende del gobierno del Estado y que el Estado no puede resolverlo, y no por falta de voluntad, sino por todo la composición de los números no da. Dije, a ver, díganme a qué dejo de pagarle.
no le pago a los trabajadores, no le pago a los doctores, no le pago a la policía, o sea, porque si jalas la cobija para el otro lado descobijas la otra parte. Entonces, con esa claridad, yo le he hablado al presidente, con esa claridad le expliqué yo al secretario de Hacienda y al de Educación juntos, y entonces yo tengo la confianza y la fe en que vamos a tener el acompañamiento para no dejar de pagar. Y de todos modos está el otro tema que ustedes conocen. Yo espero que esta semana enviemos la iniciativa al Congreso para los bienes que se tienen que desincorporar del Congreso. Los otros hay muchos que no, porque no están como parte del patrimonio del gobierno, sino son de los fideicomisos, parques industriales o el Instituto de la Vivienda, es decir, que eso se puede iniciar, eso está en ruta. Lo que hay que desincorporar, esta semana seguramente enviaré la iniciativa al Congreso. Pero lo que no vamos a permitir es la incertidumbre, porque entonces se descompone algo que puede ser la solución de fondo por una cosa menor. Muchas gracias, gobernador. Preguntarle sobre graves 3 atentados en Estados Unidos, uno de ellos en Chicago, una de las ciudades donde más michoacanos hay. Preguntarle si ya se ha descartado que algún michoacano haya muerto en estos atentados. Y segundo, ¿qué decir a lo que señala el mismo Marcelo Ebrard, que pues bueno, ya hay un terrorismo dirigido hacia los mexicanos en Estados Unidos? 2 preguntas, gracias. Bueno, primero lamentar profundamente esos hechos, luego hasta donde tengo información no hay ningún michoacano. Ayer el presidente decía que eran 7 los fallecidos, principalmente de Chihuahua, y esto por el suceso del Paso, Texas. Había 5 heridos hasta ayer de este hecho lamentable. Digamos, yo no quisiera afirmar que sea una estrategia, digamos, de terrorismo en contra de los hispanos, en contra de los migrantes, pero de lo que sí estoy absolutamente seguro, que es la consecuencia de un permanente hostigamiento y descalificación, injurias de parte del presidente norteamericano. Se agarró un discurso racista, de odio, xenofóbico, en contra de los migrantes, particularmente los mexicanos. Entonces, si el presidente norteamericano trae ese discurso en contra de los migrantes, pues obvio que va a haber acomedidos. Hay locos en todos lados, empezando por él, ¿no? Pero, entonces, era previsible que un día se iba a desatar esta especie de cacería de compatriotas nuestros, y mi preocupación mayor es porque de Michoacán hay por lo menos 4 millones allá. Entonces, esa es la consecuencia de un discurso de odio que desde que llegó a la presidencia este señor no ha hecho otra cosa que permanentemente descalificar y denostar y hablar mal de la migración, cuando ese país se formó de migrantes, y todo lo que los migrantes han construido en este país, no solamente los mexicanos o los latinos, sino una buena parte del sector económicamente fuerte y desarrollado en Estados Unidos son migrantes. Y entonces es ese discurso extraño, porque por cierto un sector de esos también, digamos, como que olvidando su pasado, lo asume y entonces vuelve un fenómeno extraño. Sí, soy migrante yo también, pero yo ya soy de acá. Es decir, es una cosa muy lamentable, y ahora esperemos a que pues el gobierno del país nuestro asuma una postura más crítica. Se dice que hay que ser cuidadosos porque están en campaña. Bueno, pues que se agarren otros. ¿Por qué
tienen que ser los mexicanos insumo para sus campañas. Esa, para empezar, es una ofensa a los derechos humanos y yo creo que hay que seguir alzando la voz en defensa de los migrantes, cualquier origen que sea, y que no con el pretexto o no generalizar de que todos los migrantes son de riesgo, porque entonces generas un ambiente muy hostil y muy adverso para quienes están en esa condición. Todos estos problemas que se han venido dando, las pláticas con lo de la federalización, todo lo que se ha encontrado y que se ha tenido que hacer, la aceptación, al menos de entrada del presidente, con todo esto, ¿cuánto tiempo considera usted habría que pasar para que Michoacán encontrara un estado de clima más tranquilo y más mejor? Como van las cosas, deberíamos de este año tener resuelto y firmado el convenio del nuevo arreglo, del nuevo acuerdo, y que el Congreso Federal, la Cámara de Diputados en particular, ya apruebe el monto. Si el acuerdo incluye la asignación adicional por el gobierno federal de los 5.700, 5.800 millones, con eso se estabilizan las finanzas del Estado y entonces están sanas las finanzas ahora. De la deuda contingente, yo creo que nos faltarán de pagar unos 4 o 5 mil millones de los 14,000 que recibimos, que eso se va a liquidar en los meses y años que faltan para cerrar ese pendiente. La deuda institucional, con la reestructura encontramos las mejores tasas de interés, las mejores condiciones. Prácticamente toda la deuda en la licitación la ganó Banobras, todo está garantizado. Se han ido ordenando todos los frentes. Si el acuerdo lo signamos ahora y ya se presupuesta ese recurso el año que entra, estamos hablando que a partir del año que entra se estabilizan las finanzas del Estado y hay un margen para la inversión. Incluso me decía el presidente que él veía que pues tramos carreteros en muy malas condiciones, y pues sí, son 5,000 kilómetros de carreteras estatales, carreteras alimentadoras, que nosotros las recibimos literalmente el 70% desecho. Con el programa que pusimos en marcha hemos reparado, hemos rehabilitado una buena parte, pero imposible, y eso lo hicimos fiado, lo tuvimos que pedir prestado a los constructores, a la Cámara de la Industria de la Construcción, para que nos ayudaran. Había tramos como en el caso de Puruándiro o el caso de Tacámbaro, que literalmente ya no podían circular los vehículos, carreteras mal hechas, en muy mal estado, pero ese es, digamos, un rubro en el que si esto se estabiliza, hay que invertirle a la infraestructura carretera, porque eso nos ayuda a crecer y a generar empleo. Gobernador, buen día. Dos preguntas. La primera, si nos pudiera detallar cuántas son las propiedades o los bienes que se tienen que desincorporar de todo el total que había anunciado hace algunos días. Y la segunda, ¿qué está pasando con el tema de los recursos del Fonden? Dado que pues ya pasó más de un año desde que ocurrió el tema de Morelia, pues todo el deslave, incluso el Peribán se va a cumplir un año, todavía no llegan estos recursos. ¿Qué le ha dicho la Federación? Hay obras paradas, las que le corresponden precisamente a través de este fondo. Entonces, ¿cuál es ahí el panorama o qué se tiene de conocimiento al respecto? De los bienes no me acuerdo, pero sí te puedo dar la página. Ahí aparecen los que sí, cuáles pertenecen a qué y tan. No me acuerdo el número, porque son 30 y tantos, entonces no me acuerdo cuáles son los que estén en una condición y cuáles en otra. Y en el tema del Fonden,
particularmente en el caso de Peribán. Por cierto, hoy voy para allá, están invitadas e invitados, porque hemos ido avanzando, traíamos dificultades, por ejemplo, para que se pueda empezar a construir la vivienda, tiene que estar el terreno regularizado, tiene que tener las escrituras. Entonces, hoy les vamos a entregar las escrituras. Ya se van a empezar a construir algunas obras como los puentes, fundamentalmente, que están destruidos y que ha sido muy tortuosa la gestión, pero eso ya está. De Morelia no tengo datos porque literalmente lo de Morelia fueron daños a enseres, no hubo daños estructurales, digamos, o fueron menores. Ahí no tengo el dato si finalmente el Fonden le iba a aportar, pero lo investigo y te lo paso. Pero en el caso de Peribán sí, y hoy damos el banderazo de arranque a varias de las obras pendientes, no sé,